Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio hoy a las lecciones 3 y 4 de el libro número 4. Prepárese para discipular. Quiero que el pastor César Luzardo nos guíe en la oración inicial. Oramos, hermanos. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque nos permite, Señor, poder conectarnos, Señor, para seguir estudiando el material. Pedimos la dirección tuya, Señor, para que puedas utilizar, Señor, a tu siervo, a nuestro hermano Eleazar, y permite que cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en este momento están tratando de ingresar, Señor, a la sala, puedan hacerlo. Permite el internet, permite la luz, todas estas cosas, Señor, para que podamos tener un buen tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces la lección número 3 hoy es la lección número 3, advierta sobre los obstáculos del crecimiento. Ese es otro de los principios para el discipulador. Recuerde que estamos estudiando el libro Prepárese para discipular. Este libro este es como el cuarto proceso para formar discípulos fieles. El primer proceso es la identidad, el segundo proceso es el carácter, el tercer proceso es el llamado y el cuarto proceso es la capacitación. O también podríamos decir el desarrollo de la visión discipular. Entonces, en esta parte o en este proceso de la capacitación, nosotros estamos enseñando los principios del discipulador y basándonos en el ministerio del apóstol Pablo como discipulador. Entonces, el primer principio que presentamos es reconozca la obra de Dios en los creyentes, es decir, identifique y reafirme la fe, la esperanza y el amor, la fe, el amor y la esperanza. El segundo principio es entregue la vida por sus discípulos, sea como una madre que ama, que cuida, como un padre y sea como un hermano. Y el tercer principio es advierta sobre los peligros del crecimiento. Entonces, eso está basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, al capítulo 3 también. Entonces, y parte del capítulo 3 de Tesalonicenses. Entonces, ahí nosotros vemos cómo Pablo advirtió sobre los peligros del crecimiento. Vamos a leer esos textos de la Biblia. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2:17. Ajá, ¿quién me ayuda para leer Primera de Tesalonicenses 2:17 hasta el 3? O sea, 2:17. Lea la parte de Tesalonicenses 2:17. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y por lo cual, no pudiendo soportaros más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más,
envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Ok, Pero cuando... hasta ahí está bien, ¿sí? Ok, está bien. Y aunque los otros versículos también hablan un poco acerca de eso, pero hasta ahí está bien, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está hablándole a los hermanos, ahí en esa parte les menciona uno, el tentador, ¿verdad? Las tentaciones, les dice, él le dice que a Satanás nos estorbó. Entonces él habla acerca de la obra del diablo. También él dice, por ejemplo, en el capítulo 3, él dice, precisamente en el versículo 5, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y también él le habla acerca de las tribulaciones. ¿Ok? Entonces, estas cosas tenemos como base para este tercer principio de advertir sobre los peligros del crecimiento. Déjenme colocar las diapositivas para que podamos ver algunas cosas sobre esto. Entonces, mientras lo hago, Pablo les habló a los hermanos allí de las tribulaciones, les habló de las tentaciones y les habló acerca del tentador. Por ejemplo, Pablo le dijo que es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Y él les habló acerca de que esas cosas iban a enfrentar, iban a tener. Pero déjeme buscar las diapositivas y ahorita le continuamos en esta parte. ¿Ok? Deme un minutico. Ok. Ahí está. Las tribulaciones, tentaciones y el tentador. Ok. Nosotros vemos en el ministerio de Jesús que también Jesús lo hizo con los discípulos. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. En Mateo, bueno, en Juan 15, 19, le dijo, el mundo los aborrecerá. Y en Mateo 26, 41 le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En esa parte, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de advertirle al nuevo creyente sobre los obstáculos del crecimiento, es decir, que todas las cosas no van a ser fáciles, pero nosotros tenemos que tener un equilibrio también en cómo nosotros vamos a presentar las situaciones difíciles en la vida que tenemos que pasar.
porque muchas veces al no tener ese equilibrio nosotros podemos exagerar las situaciones o enfocar solamente en las tribulaciones, solamente en los padecimientos, y entonces eso tampoco es saludable. Si usted, porque así usted lo que va a hacer es asustar siempre a la gente. Yo una vez leí de alguien que por ejemplo, una mujer que ella tenía muchos problemas para afirmarse en el camino del Señor, porque a ella le enfatizaron tanto eso de las dificultades en la vida cristiana, que ella tenía un solo hijo. Entonces ella decía que ella tenía miedo de afirmarse a Dios porque siempre la gente le decía, bueno, mira, Dios te va a dar donde más te duele. Dios te va a probar la fe. Entonces te va a poner situaciones muy difíciles. Entonces ella interpretó que si ella se afirmaba en el Señor, entonces, y si Dios le quitaba el hijo, que era el único hijo que tenía, entonces ella tenía miedo de que vivía con ese temor, con ese miedo de que Dios le iba a poner una prueba bien difícil, se le iba a poner bien duro, y entonces a lo mejor Dios le iba a quitar a su hijo para ver si ella de verdad iba a mantener su fe. Entonces esas cosas suceden cuando nosotros sobreenfatizamos las dificultades de la vida. Porque sí, nosotros vamos a tener tribulaciones. Por ejemplo, ahí tenemos algunos textos bíblicos que ya hemos mencionado. Voy a ver cómo mejoro esto. Ajá. Entonces dice, las tribulaciones son inevitables, ¿ok? Porque precisamente en Primera de Tesalonicenses 3:4 el Señor dice, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió. Entonces es inevitable. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, entonces es inevitable que tengamos tribulaciones, que tengamos aflicciones y que experimentemos situaciones difíciles en la vida. Eso es inevitable, o sea, no podemos evitarlo. Pero también, entonces, la otra cosa es que nosotros no podemos enfocarnos no podemos enfocarnos en las tribulaciones. Ya que esto me está jugando una mala pasada. Ok. No podemos, o sea, nuestro enfoque no puede ser en la tribulación. Porque, por ejemplo, como dice Romanos 8:18, que las tribulaciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Entonces nuestro enfoque no puede ser en la tribulación. Nuestro enfoque no puede ser en la aflicción. Nuestro enfoque tiene que estar en la victoria, en la gloria de Dios que se va a manifestar en cada aflicción o en cada tribulación que nosotros tenemos que pasar en la vida. Además de eso, también las tribulaciones no deben detener. El apóstol Pablo, cuando se despedía de los ancianos de Mileto, él le dijo, bueno, el Espíritu Santo me ha mostrado las tribulaciones que vienen, ¿verdad? Cuando él iba a Jerusalén, pero dice, de ninguna de esas cosas hago caso, sino que quiero acabar mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces, sí, vamos a tener situaciones difíciles en la vida, es inevitable, pero nuestro enfoque en esas situaciones que nosotros tenemos, la gloria de Dios se va a manifestar, y esas cosas que vivimos no nos van a detener para nosotros seguir adelante, no deben detenernos para nosotros seguir adelante en el camino del Señor. Imagínese usted, cuando mi familia y yo recibimos al Señor, fue en el año 1983. Y en ese día,
fuimos a la iglesia 2 familias del mismo sector, mi familia y otros vecinos. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, entonces la otra familia tenía mucha relación con los brujos. Y ellos le dijeron, si ustedes se meten evangélicos, va a haber sangre en la familia. Y le dijeron así. Entonces ellos, en un sentido, ellos se asustaron y ellos no siguieron el camino del Señor. Y no siguieron yendo a la iglesia porque el brujo lo asustó. Le dijo, si ustedes siguen el camino de Dios, va a haber sangre en la familia. Ahora, fíjese usted, fue increíble porque esa familia no fue más a la iglesia y a los pocos meses hubo sangre en la familia. De verdad hubo sangre. Tuvieron un accidente la familia y uno de ellos murió, otros quedaron muy mal heridos y entonces ellos experimentaron sangre, pero porque ellos hicieron lo contrario. Es decir, el brujo le dijo, si ustedes se siguen el camino de Dios, va a haber sangre en la familia. Ellos no siguieron el camino de Dios y hubo sangre en la familia. Fíjese cómo el diablo es mentiroso. Pero ¿qué pasó? Nosotros sí seguimos el camino de Dios porque ellos dijeron en términos generales a las 2 familias, si siguen el camino de Dios va a haber sangre en la familia. Y en realidad nosotros sí seguimos el camino del Señor y nosotros, la única sangre que vimos fue la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado y que limpió la familia y todo eso. Pero no vimos ese tipo de tragedia en la familia. Entonces, nosotros sabemos que a las tribulaciones, las aflicciones son inevitables, pero no podemos exagerar tampoco, o no podemos enfocarnos en eso, en que, bueno, si tú recibiste al Señor, mira, te van a pasar cosas bien difíciles, vas a sufrir, vas a tener desgracia en la casa o cualquier otra cosa para ver si de verdad tu fe va a ser probada. Entonces, sí es necesario, como Pablo lo hizo, como el Señor lo hizo, advertir a la gente que vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones, que el hecho de que recibimos a Cristo y que somos cristianos no nos va a eximir de las situaciones difíciles que vamos a vivir en la vida, pero nuestro enfoque debe estar en que cómo el Señor nos va a ayudar, cómo va a estar con nosotros y cómo su gloria se va a manifestar en lo que nosotros vamos a vivir. De la misma manera con la tentación. La Biblia habla acerca de la tentación y especialmente en Primera de Corintios es muy interesante como nos habla acerca de las tentaciones. En Segunda de Corintios capítulo, bueno, esto está en Corintios, creo que no sé si está en el manual, pero en Corintios nos habla acerca de las tentaciones y nos dice algunas cosas interesantes que están ahí en las diapositivas. Por ejemplo, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Ustedes saben dónde es que está ese texto de la Biblia en Corintios? ¿Algunos de ustedes lo saben? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que junto con la tentación no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que junto con la tentación nos dará la salida. Entonces creo que en el manual no está ese texto y hay que colocarlo. ¿Ok? ¿Alguien lo encontró? No puede ser, necesito ayuda de ustedes. Ok. Primera bueno, Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10:13. Ok.
Primera de Corintios 10:3. Está bien. Entonces, Primera de Corintios 10:3. Entonces, dice eso, ¿verdad? Entonces, sí, ahí está. Primera de Corintios 10:3. Entonces, ¿qué dice acerca de la tentación? Uno, la tentación no son más fuertes que nosotros. Dice, ninguna tentación que no nos ha sobrevenido, ninguna tentación que no sea humana. ¿Quiénes de los que están aquí han tenido tentaciones sobrehumanas? Yeah. No, hermano, yo caí porque mire, es que la tentación fue sobrehumana. Entonces, el Señor dice, la tentación no puede ser más fuerte que nosotros. Porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, no vamos a hablar de las tentaciones sobrehumanas, que, bueno, a lo mejor usted va a ser tentado y tanto así que no va a poder resistir la tentación. No. La Biblia dice que no estaremos solos. Dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar y que Él nos dará la victoria. Dice que juntamente con la tentación, Él nos dará la salida. Entonces, nuestro enfoque no puede ser en la tentación. Nuestro enfoque tiene que ser en la salida o en la victoria que Dios nos va a dar acerca de la tentación. Es decir, que usted tiene que advertir sobre los peligros del crecimiento y usted le va a decir que, que van a pasar tribulaciones, que van a pasar aflicciones, pero como dice un salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces, el enfoque tiene que ser en cómo Dios nos va a librar o cómo Dios se va a glorificar en medio de las aflicciones y cómo Dios nos va a fortalecer en medio de las tribulaciones. Vamos a hablar acerca de las tentaciones, pero el enfoque no puede ser en la tentación. El enfoque tiene que ser en la victoria que Dios nos dará acerca de la tentación. Entonces, es la manera como nosotros tenemos que presentar estos que son los obstáculos acerca del crecimiento. Es igual como esta parte, el tentador, ¿verdad? Algunas cosas acerca del tentador, del diablo. Por ejemplo, el diablo no es todopoderoso. ¿Ok? Él no es todopoderoso. Él no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Entonces, no podemos presentar al diablo como el todopoderoso. La Biblia dice, dice que de la misma manera como el diablo engañó a Adán y a Eva, en 2 Corintios 11:3, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean engañados o extraviados de vuestra sincera fidelidad a Dios. Entonces, el poder del diablo es el engaño, es la astucia. Entonces, pero no podemos presentar al diablo al mismo nivel de Dios como el poder del bien y del mal, como dos poderes que están a un mismo nivel, y no podemos presentar al diablo como el todopoderoso. Entonces, bueno, y yo fui formado en una iglesia donde nosotros estábamos metidos en los barrios, en los lugares, y tuvimos que enfrentar diferentes situaciones, enfrentarnos a gente poseída por el diablo y tantas cosas. Imagínense usted, yo fundé una iglesia en Boconoito, allá llegando a Barinas, y allá después dejamos un pastor ahí y yo vine después a fundar la iglesia en Barquisimeto y me vinieron a buscar porque allá
estaba un hombre que fue el que nos alquiló la casa para hacer la iglesia, se le metía el diablo. Y entonces yo fui a atender al hombre y entonces después se le estaba otra muchacha de la iglesia con problemas y era una situación bien difícil. Imagínese usted, yo atendiendo a ese hombre a la 1 de la mañana, nos tocaba la puerta del hombre allá en la casita, en ese pueblo oscuro y todo. Nos tocaba la puerta. Un día nos tocó la puerta y nos dijo así, con los ojos así bien brotados, dijo, ustedes saben quién soy yo. A la 1 de la mañana, imagínense que usted le diga, yo soy el propio Espíritu Santo, dijo el hombre. Entonces se le ponen los pelos de punta a uno y todo eso en medio de toda esa situación. Bueno, tantas cosas que uno ha vivido, pero lo que quiero decir es que el diablo no es todo poderoso, ¿ok? Y que el enfoque no puede ser en el diablo. En la Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Juan 3:8, dice, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Este sí debe ser nuestro enfoque. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nuestro enfoque no puede ser, aunque nosotros vamos a hablarle acerca del tentador, aunque nosotros vamos a hablarle acerca de la obra del diablo, nuestro enfoque tiene que ser en que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, ese debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser sobre la victoria de Cristo. Por ejemplo, en Colosenses 2:15 dice que Cristo triunfó sobre él en la cruz, despojó a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los exhibió públicamente? Como triunfadores, como triunfantes, como todopoderosos, no, despojados de su poder, como derrotados, en otras palabras. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26, 18, está esta parte bien interesante que dice, para que abra sus ojos, yo te he enviado, dice el Señor a Pablo, a predicar el evangelio para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, cuando usted no tenía a Cristo, usted estaba bajo la potestad de Satanás. Pero cuando usted recibe a Cristo, entonces ahora usted está bajo la potestad de Dios. Usted no está bajo la potestad de Satanás. Usted no está en las tinieblas ni está bajo la potestad de Satanás. Usted está en la potestad de Dios. El diablo ahora no tiene poder ni autoridad sobre su vida. Y Primera de Juan 2:14 dice, os escribo vosotros jóvenes porque soy fuerte, la palabra de Dios permanece en vosotros, y dice, habéis vencido al maligno. Entonces, si usted se da cuenta, vamos a tener aflicciones o tribulaciones, pero el enfoque tiene que ser en la libertad, en cómo Dios se va a glorificar en medio de todas esas tribulaciones y nos va a dar la fuerza para soportar lo que tengamos que soportar. Vamos a hablar acerca de las tentaciones, pero el enfoque no va a ser en las tentaciones, sino en la victoria que Dios nos ha prometido darnos sobre las tentaciones. Vamos a hablar sobre el tentador, vamos a hablar sobre el diablo, pero el enfoque no va a estar en el diablo, el enfoque va a estar en Cristo, que vino para deshacer las obras del diablo y cualquier obra del diablo. Pero entonces tenemos que tener ese equilibrio. Y eso es muy interesante, la manera como nosotros podemos presentarlo. Voy a darle un testimonio. Hace unos 30 años vinieron unos americanos y estaban ayudando a la iglesia Luz y Vida de Acarigua, a otras iglesias. Entonces, fueron a una iglesia. Y yo llevé al pastor de San Felipe. Yo llevé al pastor de la central de San Felipe. Llevé para presentarlo a los hermanos, para
animarlos a que ellos pudieran ir a San Felipe y ayudar también al pastor de la iglesia en el trabajo. Pero en la iglesia donde estuvimos, el pastor hizo una presentación, pero demasiado negativa. Cuando presentó al pastor de San Felipe, él dijo textualmente estas palabras. Bueno, él es el pastor de la iglesia central en San Felipe. Mire, ahí en San Felipe está la montaña de Sorte. Y está, mire, una montaña donde vienen los políticos, los artistas, vienen toda gente a hacer todo tipo de brujería y de cosas malas, invocar al diablo y todo tipo de prácticas, no sé qué más. Y él dijo muchas cosas que se hacían ahí en la montaña de Sorte. Y así presentó al hermano. Entonces, al otro día, yo fui al hotel donde estaban los hermanos en Acarigua. Y yo hablé con ellos y le dije, mire, ¿qué pensaron? ¿Ustedes quieren ir a San Felipe? Y el americano temblando me dijo, nosotros hablamos anoche después del servicio cuando llegamos al hotel y coincidimos que nosotros no estamos preparados para ir a un lugar como ese. Porque ellos se imaginaron una selva diabólica, un lugar diabólico donde en San Felipe lo que viviera pura gente con el diablo y tantas cosas así. Y me costó casi toda una mañana convencerle de que San Felipe era una ciudad normal como Acarigua, que no era una ciudad diabólica, que era una ciudad donde había gente, había hombres y mujeres que necesitaban también del evangelio de Jesucristo. Y me tocó una mañana completa hablarles acerca de eso. Gracias a Dios, ellos decidieron ir a San Felipe y por más de 20 años trabajaron con la Iglesia Central de San Felipe. Y no solamente eso, fuimos a Chivacoa y yo personalmente fui con ellos y trabajé con ellos y y ayudaron a fundar la primera iglesia bautista de Chivacoa. Y fuimos allá y le predicamos a la gente allá. Y a la gente o que practicaba el espiritismo, cualquier cosa, nosotros no nos paramos por eso. Fuimos, evangelizamos a la gente, oramos con la gente recibió al Señor y se estableció la iglesia. Pero es muy importante la manera como nosotros presentemos las cosas, ¿ok? Entonces no podemos presentar la tribulación, las tentaciones, el tentador como algo tan grande que va a ahogar la misma fe que la gente pueda tener en el Señor. Entonces, es muy interesante esta parte. Advierta sobre los peligros del crecimiento, pero hágalo con equilibrio. Ahora, fíjese lo que hizo el Señor. El Señor, él, todas esas cosas interesantes también en el tiempo, ¿ok? En que nosotros vamos a hacer las cosas. Porque vea el ministerio de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, él no le dijo, Simón y Andrés, síganme, que a mí me van a crucificar. Síganme, que a mí los principales sacerdotes me van a agarrar, me van a crucificar y me van a matar. No, él no le dijo eso. Él le dijo, síganme y seréis pecadores de hombres. En el primer año él no le mencionó directamente acerca de su sufrimiento, ni en el segundo año. Y en el tercer año, ya en el último momento, él comenzó a decirle, es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los principales sacerdotes, pero el enfoque era, pero al tercer día resucitará. Y fíjese que Jesús lo hizo al tercer año o al final de su ministerio, y todavía ustedes saben cómo a ellos les costó asimilar eso. Porque cuando Jesús le dijo eso, llegó Pedro. Ustedes conocen la historia, cómo Pedro llegó y le dijo, Señor, no piense de esa manera. Miran, no te va a pasar nada. Nosotros estamos aquí. Y ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero lo que quiero decir es cómo a ellos les costó asimilar eso.
Y eso que Jesús lo hizo al tercer año, en el final de su muerte, pero su enfoque estaba al tercer día resucitaré. ¿Ok? Entonces, si es difícil para ellos, ¿cómo nosotros, por ejemplo, a los mismos nuevos creyentes, de una vez lo vamos a asustar todos? Sí, vamos a hacerlo, pero como con equilibrio, ¿entiendes? Porque para ellos no va a ser muy fácil asimilar las aflicciones que van a vivir, las tentaciones que van a vivir, ni siquiera la obra del diablo. Pero nosotros con la verdad bíblica enseñamos con equilibrio, pero nuestro enfoque debe estar en Cristo, en el Señor, y no en las situaciones malas que nosotros vamos a vivir. ¿Ok? Bueno, esa es la lección número 3. Quiero abrir el espacio para sus preguntas o cualquier aporte que ustedes quieren hacer acerca de la lección. Pueden hacerlo. Buenas tardes desde Guatire. Ok, Josué. Sí, es muy importante esta lección porque nos permite afirmar una gran verdad que a veces se deja ver más bien todo lo contrario, como que si la fuerza de Dios y la fuerza de Satanás son similares o son iguales. A veces por el énfasis que escuchamos o el énfasis que vemos en cuanto a lo que el tentador o las tentaciones pueden hacer con el creyente. Y es una buena oportunidad para afirmar al creyente de que el Dios que le salva, el Dios que le redime, el Dios que le reconcilia, es todopoderoso. Y aun cuando poco a poco uno va enseñando que van a venir pruebas, tentaciones, momentos difíciles, tenemos a un Dios sobremanera poderoso que va a hacer que nosotros estemos siempre, como se dice, en la vanguardia, siempre como dice Romanos 8, más que vencedores, por lo que él ya hizo. Es una oportunidad bonita para afirmarles a eso, afirmarles esa gran verdad, porque ellos vienen y una vez se les plantea o ellos escuchan como que si los poderes tanto de Dios como de Satanás son iguales, y no es así, no es así. De tal manera que es una bonita oportunidad para afirmar y desde un principio ellos tengan esa convicción, esa seguridad de que en Dios van a poder salir airosos cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, y por supuesto ya son más que vencedores por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde venció la muerte, el pecado y venció a Satanás. Sí, señor. Gracias, José, por ese aporte. Importante la oportunidad para afirmar lo que Dios es. Hoy estaba hablando con alguien de que cuando, por ejemplo, en el banco, los obreros del banco le enseñan a conocer el billete verdadero, no el falso, porque puede haber una versión de falso y después vienen otros falsos y entonces no sabe, pero si ellos conocen el verdadero, van a poder detectar cualquier billete falso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a afirmar a Dios y afirmar al Dios todopoderoso, afirmar al Dios soberano, y venga lo que venga, entonces ellos van a estar preparados para enfrentar cualquier situación o dificultad de la vida. Pero tenemos que afirmar a Dios, aun cuando tengamos que enseñar las dificultades de la vida. Pastor Marcos Bazán. Buenas noches, hermano, desde Barinas, saludos para todos. Una pregunta, hermano. ¿Qué diferencia hay entre tribulación, aflicción y persecución? Bueno, cuando se habla de aflicciones, se puede referir a situaciones naturales. O sea, estamos en el mundo tendréis aflicción. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo de dificultades, y nosotros, por ser parte del mundo, nosotros vamos a enfrentar las distintas situaciones naturales que vive el mundo. Por ejemplo, si hay una hambruna, nosotros estamos en un país donde hay hambre, entonces nosotros vamos a experimentar la hambruna. Si hay cualquier situación general,
que vive el mundo, que vive el país, o ahorita como está en la pandemia, nosotros también sufrimos en medio de la pandemia, ¿verdad? Pero esas son situaciones en un sentido naturales. Entonces ahí en ese escalón puede ser las aflicciones, ¿ok? En la parte de las persecuciones, por ejemplo, dice, uno es que las situaciones naturales, pero otras son las cosas que vamos a enfrentar como, por decir, como cristianos, que vamos a enfrentar como somos hijos de Dios. Entonces el mundo vamos a tener los ataques, ¿verdad? Del mundo, en ese caso, por causa de nuestra fe. Entonces, esas son persecuciones, esas no son situaciones naturales en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, va a haber ese tipo de cosas. Igual como en la parte de las tentaciones. Entonces, claro, usted sabe cómo es nuestro castellano, entonces nosotros tenemos que ir viendo cada palabra y asociándola con el contexto, con lo que nosotros estamos viviendo en la vida. Pero sí, lo que tratamos de, en esa parte de enseñar es que vamos a tener diferentes situaciones. Entonces, las tres cosas que se presentan son las tribulaciones, en un sentido no son las tentaciones. Se presentan las tribulaciones, se presentan las tentaciones y se presenta el tentador. Entonces, uno puede hablar de aflicciones como las situaciones naturales. Uno puede hablar como las tribulaciones, como lo que el mundo hace en contra de nosotros por causa de nuestra fe. Como Pablo decía, en esas tribulaciones entonces entra la persecución y entra tantas cosas que el mundo puede hacer en contra de nosotros. En relación a la tentación, nosotros sabemos que el principal agente es el diablo. Aunque aprovechándose de nuestra naturaleza pecaminosa o del mundo, de lo que sea. Y en relación al tentador, lo que hemos dicho. ¿Ok? Carlos, tiene la oportunidad. Carlos Pachán. Ok, hermano, eso es muy importante, lo que dice usted. Advierta sobre las tribulaciones, tentaciones, todo esto, ¿no? Y en mi caminar como cristiano, bueno, yo nací en una iglesia bautista, y bueno, en esa iglesia bautista nunca se mencionaba a Satanás ni las tribulaciones, nada, solamente la palabra de Dios. Entonces se iba a las cosas de Dios y se iba a ese, pero nunca se mencionaba ni tentaciones, ni tribulaciones, ni el tentador mucho menos. Conozco otras iglesias que se han ido a los extremos, o otros pastores, más que todo pentecostales, que lo que hablan más del tentador y las tentaciones que del mismo Dios. Se van al otro extremo y viven reprendiendo, se golpean una uña, es el diablo que le hizo que se golpeara la uña, ¿no? Entonces es el otro extremo ahí, ¿no? Entonces, como dice usted, tenemos que mantener un equilibrio. No olvidarnos que estamos en medio de una batalla, como dice en Efesios 6, ¿no? Como dice en 1 Corintios 10. Entonces, segunda los Corintios 10, creo. Y entonces nosotros tenemos que fortalecernos, y también eso aparece en la Biblia, y tenemos que hablar de eso, del tentador, porque Jesús enfrentó al tentador, pero enfocarnos, como dice usted, enfocarnos más en el que venció al tentador, las tentaciones y las tribulaciones. Sí, gracias por tu aporte, Carlos, porque es un asunto también, esa parte del equilibrio es muy importante, esa parte del equilibrio, porque la Biblia dice, por ejemplo, que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, del diablo. Yo no voy a decir, no, el innombrable, la Biblia dice el diablo, Satanás, ¿verdad? Entonces no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, pero que nuestro enfoque no es en el diablo, no en las tentaciones. Yo no voy a salir de mi casa. Imagínense que yo me levanto en la mañana, ¿verdad? Imagínense que yo me levanto en la mañana. Vamos a ver. Espérense aquí que... Ajá. Imagínense que yo me levanto en la mañana y entonces de una vez mi primer pensamiento es, ¿qué trampa mira pone el diablo hoy?
qué tentación, ¿verdad? Dígame si hoy el diablo me va a atacar con una mujer, ¿verdad? Y yo mismo me creo las tentaciones. Y entonces me imagino, el diablo, entonces yo estoy pensando, no, que irá a ser, qué zancadilla me pondrá el diablo hoy, qué tentación me pondrá el diablo hoy. Entonces voy a estar, o sea, mi mente, mi vida está enfocada en yo no iba pensando así. Imagínense que yo iba pensando así, no, sabe que yo ni sería pastor, ni sería predicador, ni nada de eso. Y si el diablo fuera todopoderoso, nada, yo no me metería con nada de eso. Porque yo digo, no, si yo me pongo a predicar, mire, el diablo me va a dar bien duro, ¿verdad? Entonces yo me voy ahí, yo oro, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, pero yo no voy ahí. Dígame si el diablo por ahí me hace que yo me volquee y me mate por ahí, haciéndolo del discipulado. Si yo pienso de esa manera, si yo vivo pensando de esa manera, yo no sé qué voy a vivir o qué voy a experimentar, pero mi mente, mi vida no está enfocado en la obra del diablo. Mi vida debe estar enfocado en Cristo y en que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, en esa parte no podemos vivir de eso, viendo al diablo en todas las cosas. No se puede. Hay que tener un equilibrio. Francisco y Eneida. Dele, Francisco. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Saludos para todos. Bueno, allí buena parte de lo que mi participación, pues allí la han comentado ya, pero sí, pues puntualizar algunas cosas. El ejemplo que usted daba, ¿no? En cuanto a los bancos. Eso yo lo he enseñado acá en la iglesia y aquí sucede algo muy particular, acá en Cúcuta, ¿no? Que pues en todo el norte de Santander, en todo el departamento, el estado, somos casi 1 millón de habitantes, solo somos 4 iglesias bautistas. Nosotros pasamos a ser la 4ª iglesia bautista. Entonces estamos rodeados de muchas otras denominaciones, de muchas iglesias, Solo Jesús y bueno, muchas otras denominaciones. Lo cierto es que en ese proceso de enseñanza, discipulado, hay personas pues que ya pues las hemos ganado para el Señor, que están en la iglesia, pero que entonces llegan esas otras iglesias a visitarlos y a hablarles, y de 10 palabras que le dicen, 11 son el diablo, pues, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de enseñarle eso, exactamente lo que usted acaba de decir, que no ignoremos las artimañas de Satanás, pero que no podemos darle más importancia a él que a Dios. No podemos darle más lugar a él que a Dios, sino centrarnos en la palabra, ¿no? Entonces, estamos aquí en esta zona, en este barrio, como una iglesia bautista, por decir, como una aguja en un pajal. O sea, porque estamos rodeados de todas esas otras denominaciones. Pero el Señor ha sido muy bueno y fiel con nosotros porque hemos tratado y estamos enseñando a los discípulos que Dios es suficiente, que Dios es poderoso y que no podemos, pues, adular tanto ni hacerle tanta propaganda al enemigo. Es más, recuerdo algo que usted comentó hace mucho tiempo, no sé si usted se recuerda, Pastor Eleazar. En una oportunidad usted dijo, a veces hay hermanos que le da como miedo decir las cosas porque van a decir que el diablo lo va a escuchar. Yo sí lo digo, no me importa que me escuche. Hace algún tiempo atrás usted hablaba de eso y eso yo lo he aprendido y yo digo, no, bueno, vamos a hablar las cosas por fe, vamos a decir lo que vamos a hacer en el nombre del Señor, porque si vamos a vivir con ese miedo que no voy a hablar porque el enemigo me escucha, no. Entonces, bueno, esos son los comentarios que quería compartir. Gracias, Francisco. Me hiciste acordar, yo di el discipulado en una iglesia, en la iglesia en Perú. Y entonces, yo hablaba acerca de la oración y yo le decía que orar no es pensar con Dios, orar es hablar con Dios y que cuando uno ora uno debe pronunciar las palabras. No solamente hay momentos que uno puede orar con el pensamiento, todo eso, pero orar es hablar con Dios, no es pensar con Dios. Y entonces se levantó una hermana de la primera iglesia allá en Perú y dijo, pastor, mire, yo creo que usted está equivocado. Porque uno no debe orar en voz alta, porque el diablo oye. Y el diablo oye y entonces con más razón nos va a estorbar todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces a mí
me dio mucha risa pensar en cómo la gente está tan llena de supersticiones y entonces trasladan todas esas supersticiones a la iglesia y a la fe cristiana. Entonces, nosotros tenemos que afirmar a Dios sin desconocer las obras del diablo, pero tenemos que tener el equilibrio y nosotros precisamente lo más importante debe ser afirmar a Cristo y su obra, afirmar a Dios y su obra. Pastor Héctor Ramos tiene la palabra. Gracias, pastor. Saludos. No, en realidad, escuchándole, como que ya no tengo nada que decir. Todos lo han dicho en relación a ese tema. No, pero sí quisiera compartir algo que realmente a veces somos los pastores mismos que le damos más poder al diablo que a Dios. De hecho, yo conozco de pastores que tú llegas a la iglesia de ellos y mencionan al diablo como 30 veces y a Dios poquitas veces. Y uno dice, bueno, estos hermanos de esta iglesia, ¿cómo no van a darle más valor al diablo que cuando se menciona más que a Dios? Pues entonces hay que tener cuidado con eso. Ese era mi aporte, pastor. Muchas gracias porque realmente este tiempo es de edificación. Sí, claro. Gracias, Héctor. Sí, hermano. Yo, por ejemplo, si estoy en una casa y cuando van a comer reprenden al diablo por la comida, yo no como porque creo que está envenenada. Y entonces me van a envenenar ahí. Entonces, pero sí, hay que tener ese equilibrio. Entonces, claro, sin ir a los extremos, porque está el otro extremo de desconocer las obras del diablo. Entonces, no podemos llegar ahí. No, que el diablo no existe o cualquier otra cosa. Bueno, muchas veces nosotros tenemos experiencia con cuando uno, cuando el ministerio de uno se desarrolla en la calle con la gente y con la gente que está metida, que si en el espiritismo, que si en esto, que si el otro, uno va a tener un sinfín de situaciones donde usted va a ver y experimentar cosas terribles. Y usted va a ver y a experimentar hasta la presencia y la obra del diablo. Pero eso no es, como digo, nuestro enfoque es Cristo, su obra, y nosotros tenemos que tener también una enseñanza saludable en medio de todas estas cosas. Pero entonces advirtamos sobre los peligros del crecimiento. No va a ser difícil, no va a ser fácil. O sea, pero esas cosas nosotros tenemos que saberlas, ¿ok? Nosotros tenemos que saber, no es fácil. Para nosotros mismos no ha sido fácil vivir la vida cristiana. Para nosotros mismos no ha sido fácil crecer en nuestra vida cristiana. Nosotros recordamos tantas situaciones difíciles que nosotros hemos tenido que vivir, pero como el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Entonces nosotros, sí, la gente, hay que ayudar a la gente a entender que todo no va a ser fácil, ¿verdad? Que van a tener situaciones difíciles, pero afirmarles que el Señor va a estar con ellos en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, en medio de todo. Entonces, si dice, por ejemplo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿En qué tenemos que enfocarnos? De todas ellas lo librará Jehová. Entonces no quite eso y se enfoque. Son muchas son las aflicciones del justo y ahí, no. En cada cosa que la Biblia afirma, cuando la Biblia afirma tribulación, cuando la Biblia afirma aflicción, cuando la Biblia afirma tentaciones, afirma las situaciones difíciles, los obstáculos que nosotros vamos a vivir en la vida, termina afirmando, reafirmando es la victoria, la gloria del Señor, la liberación del Señor y lo que Dios va a hacer en medio de las dificultades que nosotros pasamos en la vida. ¿Ok? Bueno, cerramos este capítulo. Vamos a ir al próximo capítulo que es Modele el ideal de la vida cristiana, que es la lección número 4.
modele el ideal de la vida cristiana. Y ese es otro principio del discipulador. El principio está en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 12. Y el principio es que el discipulador modela con su vida. El discipulador es un modelo de la vida cristiana. Porque nosotros muchas veces siempre decimos, no me mire a mí, mire a Cristo. Sí, pero usted le puede decir eso a la gente, pero la gente lo va a ver a usted. Porque ¿en quién va a ver a ellos a Cristo? Va a verlos en su vida, va a verlos en el discipulador, en el maestro, en el líder. Entonces, eso es decirle, no me mire a mí, mire a Cristo. Ah, bueno, está bien. Eso se puede expresar, pero no como una excusa para nosotros, ¿cómo decir? No entender que nosotros somos un modelo de la vida cristiana para la gente. Para nosotros no huir de la responsabilidad que tenemos de modelar la vida cristiana. Porque usted sabe que ser un discipulador, igual que ser un pastor, ser un misionero, es muy diferente al liderazgo del mundo. Porque un profesor de la universidad puede ser un borracho, puede ser un mujeriego, un adúltero, pero eso eso no tiene nada que ver. Él es profesor, lo importante es su cátedra y lo que él enseña y todo eso. Y muchas veces la gente, bueno, aquí no le da tanto valor a la parte de su vida moral y todo eso, sino, bueno, el conocimiento que tenga y la manera como puede impartirlo, ¿verdad? Pero el discipulador no, el pastor no. No puede ser un pastor borracho a la vez o un pastor inmoral, no puede ser. Entonces, nosotros tenemos que entender que como discipuladores somos modelos. ¿Ok? Ahora vamos a presentar la diapositiva para que usted vea. Pero ubíquese en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Modele el ideal de la vida cristiana. Tenemos que ser modelo en la vida espiritual. Nosotros sabemos que el fundamento de todo es nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que ser modelos en la vida espiritual y modelos en la vida familiar, modelos en la vida social, modelos en la vida laboral. ¿Cómo podemos ser modelos en la vida espiritual? Mire lo que dice el versículo número 1. Vamos a ver, aquí está en la diapositiva. Usted puede ver. Modelos en la vida espiritual. Dice el capítulo de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, un modelo, ¿cómo ser modelo en la vida espiritual? Bueno, es una persona que el discipulador tiene que ser alguien que aprende cada día de Dios. Es decir, tiene que ser una persona que siempre está aprendiendo del Señor. Es como lo que se han dicho en las leyes de la enseñanza. Si usted deja de aprender hoy, dejará de enseñar mañana. Entonces, el discipulador tiene que ser una persona que vive cada día aprendiendo de Dios. Entonces, tiene que ser fiel en sus disciplinas espirituales. Imagínense, hoy en día, hay tantos cristianos que no leen la Biblia. Es increíble el número de cristianos que no leen la Biblia. Leen la Biblia en la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que ser personas disciplinadas en aprender de Dios cada día y tener esa disciplina de leer la Biblia y aprender del Señor cada día. Entonces, solamente así nosotros podemos ser modelos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo aprendiste a conduciros? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir caminar con Dios?
Entonces no somos modelos en la vida espiritual cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios. Caminamos con Dios cada día. Y la palabra abundasteis en tesalonicense significa crecer. Entonces, nosotros somos el modelo como discipuladores. Entonces, tenemos que ser discípulos que siempre estamos aprendiendo, caminando con Dios y siempre estamos creciendo. O sea, que tenemos que seguir cada día creciendo en nuestra vida espiritual. En otras palabras, tenemos que tener vida espiritual, una vida espiritual saludable. Para ser ejemplo, porque somos el modelo. Entonces, imagínense, si el discipulador no lee la Biblia, si el discipulador no tiene una vida devocional dinámica, estable, si el discipulador no está caminando con Dios, si el discipulador no está creciendo, está estancado en su vida espiritual, cada día va para atrás, entonces, ¿qué inspiración va a causar él en los discípulos que tiene? Entonces, los discípulos van a sentirse inspirados y animados cuando ven a ese discipulador, un hombre ejemplo en su vida, un hombre que tiene vida espiritual, un hombre que está aprendiendo, caminando con Dios y creciendo cada día en el Señor. En la vida, tiene que ser ejemplo en la vida matrimonial, un matrimonio saludable. Eso es muy interesante y eso es muy importante. Por ejemplo, ahí en Tesalonicense dice, cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Dice, que os apartéis de fornicación. Y dice, cada uno sepa tener a su propia esposa. El versículo número, creo que es el versículo número 4. Sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como la gente que no tiene a Dios. Entonces, santidad y honra, o sea, tener un matrimonio saludable. Y eso es importante porque la gente va a vernos a nosotros, o sea, va a vernos como un modelo. Entonces va a ver cómo es la familia. Y nosotros tenemos que entender esa parte. Bueno, un matrimonio saludable es que nosotros tenemos que luchar por tener, bueno, nosotros, a mí no he podido terminar el libro, pero nosotros estamos hablando acerca de matrimonio con amor, tener un matrimonio con amor. Y la A es aceptación, la M es mansedumbre, no violencia. La R es la O es obras que inspiren y la R es relaciones saludables. Entonces, tener un matrimonio con amor, tener un matrimonio saludable. Eso va a ser muy importante porque ese es el modelo. La gente va a vernos a nosotros y imagínense si usted se dedica tanto a Dios que descuida a la esposa, que descuida a los hijos. Entonces, no, yo estoy tan dedicado a Dios que me voy a ir a dormir al templo. No duermo con mi esposa, duermo allá en el templo porque estoy demasiado en santidad, ¿verdad? Entonces mi relación con mi esposa no es la mejor, pero mi relación con Dios, mire, eso es lo máximo, pero mi relación con mi esposa no está bien. Entonces, eso no es un matrimonio saludable. Entonces yo le hablo bonito a los hermanos, pero entonces a mi esposa le echo 4 gritos, ¿verdad? Entonces, yo quiero tener la mejor relación con los hermanos, pero con mi familia no tengo una buena relación. Entonces no invierto en mi matrimonio, en mi familia. Yo una vez estaba preparando a los misioneros y yo le dije, cuando me tocó darle esa clase, yo llegué y le dije a ellos, mire, su ministerio va a llegar a donde llegue su familia. Invierta en su familia. Yo mismo cuando vine bueno, desde que me casé, yo cuando estaba en mi, yo soy misionero desde que tenía 15 años de edad.
y yo sabía que mi vida iba a ser, iba a estar en el ministerio. Entonces, desde el mismo matrimonio, yo siempre oraba y pensaba en que dependía mucho con quién iba a ser mi esposa para ver qué era lo que yo iba a hacer en el ministerio. Y cuando yo tenía mi familia, cuando me casé, apenas, yo me casé en junio del 95, tenía 2 años fundando la iglesia en Barquisimeto y en diciembre de ese mismo año constituimos la iglesia. Pero yo entendí que yo tenía que dedicarme a mi esposa y a mis hijos. Porque si yo no ganaba a mi esposa, imagínense yo en la iglesia trabajando y todo, y mi esposa no quiere estar en la iglesia porque es que no está bien conmigo, ¿verdad? Imagínense yo en la iglesia y mis hijos no quieren porque mis hijos llegan y dicen, no, es que mi papá por la iglesia nos abandonó a nosotros. No, yo dije, no, yo quiero invertir en mi familia, porque si alguien yo quiero que me acompañe en el ministerio que yo voy a hacer, es mi familia. Y bueno, ustedes son testigos de cómo mi esposa y mis hijos me acompañan en el ministerio. Pero tenemos que invertir en la vida familiar, porque nosotros somos, somos modelos en la familia. Usted sabe que la gente a veces repite muchas cosas. Entonces, un día yo viajo y entonces mi esposa repetía, Eleazar siempre anda viajando, Eleazar siempre anda viajando. Y mis hijos empezaron a repetir eso. Y entonces, Eleazar, mi papá siempre anda viajando. Entonces, un día yo reuní a mi esposa y a mis hijos. Y yo le dije, a la primera, Carelis, yo le dije, Care, cuando tú te graduaste de 6º grado, tu papá estuvo en tu graduación. Ruth, tu papá estuvo en tu graduación. Eleazar, tu papá estuvo en tu graduación. Cuando yo estoy en la casa, ¿quién los lleva para la escuela? Su papá los lleva a la escuela. Cuando ustedes van a la casa al mediodía, su papá está al mediodía en la casa, porque en mi casa no toman jugo si yo no lo hago. Entonces, cuando yo no estoy, no toman jugo. Mi esposa hace la comida y yo hago el jugo. Esa es mi parte. Entonces yo digo, yo no ando, yo puedo estar visitando y todo eso, y yo no dejo que el almuerzo me agarre en ninguna casa. Yo no como allá en la casa del hermano, en la casa del otro hermano, no, no, no. Yo quiero estar, yo luché para estar en mi casa en la hora del almuerzo, con mi esposa y con mis hijos, sentado en la mesa y participando en eso. Yo le digo, y cuando ustedes llegaron en la casa en la noche, su papá estaba en la casa. Cuando ustedes iban a dormir, su papá estaba. Yo no dejo que me agarre las 9, las 10, las 11 de la noche por ahí en ningún otro lugar. Yo estaba en la casa con ellos. Entonces, yo les dije, una semana en el mes que yo viajé, pero no pueden vivir repitiendo, mi papá no está en la casa, porque esa no es la realidad, esa no es la verdad. Cuando yo estoy, yo dedico todo el tiempo necesario a mi esposa y a mis hijos, porque esa es mi familia, ¿ok? Y eso es interesante. Entonces hay que ser un modelo, tener un matrimonio saludable. Los discipuladores, bueno, tienen que tener un digno noviazgo. Los hijos deben ser hijos disciplinados. Debe haber pureza sexual en la vida, en la familia. Aquí es muy interesante que uno hable acerca de, por ejemplo, hay tantas cosas que son importantes. Una de las cosas que daña más el matrimonio es la infidelidad. Es la infidelidad, y ninguno de nosotros estamos exentos a nada de eso. Pero mire, es muy interesante lo que está en el libro acerca de las cosas que pueden ayudarnos a evitar la inmoralidad sexual.
No está en la diapositiva, pero usted la tiene ahí en su libro. Yo quiero resaltarla. La primera, tomar en serio lo que Jesús dijo al respecto. Jesús dijo en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio no es un accidente, un desliz o un descuido. Es algo que se piensa y que se concibe hasta que se ejecuta. Y como base bíblica está Santiago capítulo 1, 13 al 15. Bueno, si nosotros vamos a hacer ejemplo en el matrimonio, nosotros tenemos que evitar la inmoralidad sexual, ¿ok? Y la infidelidad en el matrimonio. Porque si uno es infiel en el matrimonio, mire, después de eso, usted puede tratar de tapar, de corregir, de hacer eso, pero eso es bien complicado, por decir una palabra. Segundo, es importante tomar en cuenta el compromiso de Job. En el libro de Job no solamente habla de los padecimientos. En el libro de Job, en el capítulo 31, versículo 1 al 4, mire lo que dice. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría Dios desde arriba? ¿Qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿Es que no hay desgracia para el malvado, infortunio para los que hacen iniquidad? ¿Acaso él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Entonces, Job dijo, yo no voy a ser infiel en mi matrimonio o no voy a cometer inmoralidad sexual porque ¿qué galardón me va a dar el Señor con eso? O sea, ¿qué recompensa tendré por eso? La advertencia de Proverbios sobre la mujer extraña, no la vamos a leer, usted puede leerla después. Si tenemos hijos, los hijos van a sufrir las consecuencias. Nosotros hemos visto como familias destruidas completas, hasta ministeriales, ¿verdad? Entonces, como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recogerá. El ejemplo de David y Betsabé es muy clave. Yo un día andaba en una misión y un hombre, yo tenía que caminar 4 kilómetros, después pasar un río, después caminar 1 kilómetro más. Y un día un hombre me dio la cola y yo cargaba la Biblia. Pero entonces él me dio la cola como para burlarse de mí. Él me dijo, ¿usted es pastor? Sí. Me dijo, ¿cuántas mujeres tiene? Yo le digo, tengo una esposa y tengo 3 hijos. No, pero usted puede tener más. Porque mire, David tuvo muchas mujeres. Entonces usted puede tener su esposa y puede tener otras mujeres porque David lo tuvo. Entonces yo le dije, pero tú conoces algo de la Biblia, le dije. Entonces, pero tú sabes tú conoces la otra cara de la moneda, le dije yo. Sí, es verdad. David cometió adulterio, le dije. Pero tú sabes lo que tuvo que pasar David por eso, las consecuencias que él tuvo que pagar. Y entonces le conté con los dedos. Le dije, número 1, el hijo que iba a tener con la mujer se murió. Número 2, David, como tuvo muchas mujeres, tenía un hijo de una, otro hijo de otra. Entonces, un día, uno de los hijos deseó a una de sus hijas con otra mujer, a su media hermana. Y se fingió enfermo, le pidió a David que mandara a su hermana a atenderla y la violó. Y después, entonces, los hermanos de esa mataron, o los medio hermanos, entonces mataron al hijo de David. David tuvo un hijo que él quiso mucho, se llamaba Absalón. ¿Sabe lo que hizo? Se rebeló contra David, se acostó con las mujeres de David públicamente y se levantó y le quitó el reinado. Y después David, entonces tuvo que ver la muerte de Absalón.
porque el Señor le dijo, tu pecado será perdonado, pero la sangre y la espada no se apartará de tu casa. Entonces, eso es importante nosotros enseñarlo y tenerlo en cuenta en esa parte, porque tenemos que ser modelo en nuestro matrimonio. Si tenemos problemas en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones íntimas, hay que buscar la razón y buscar la ayuda necesaria. La solución nunca es la fornicación y el adulterio. Hay juicios sobre la fornicación y el adulterio. En Hebreos 13:4 dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En Corintios 6:9 dice, ni los fornicarios ni adúlteros heredarán el reino de Dios. En Efesios 5:5 dice, ningún fornicario tiene herencia en el reino. Y en Apocalipsis 21:8 dice, los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, usted y yo tenemos que luchar por tener un matrimonio donde reine el amor basado en, bueno, le dije lo dije 4 principios: aceptación, amor a aceptación, mansedumbre, obras que inspiren y relaciones saludables. Pero tenemos que ser ejemplo en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Tenemos que ser modelo en nuestra vida social. Ahí está un texto de la Biblia que dice, ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 4, que es la base para este estudio, dice, ninguno agravie, cause daño, ni engañe en nada a su hermano. El versículo número 6 del capítulo 4, porque dice, el Señor es vengador de todo esto. Entonces, por eso el creyente tiene que llevarse bien con los demás. Por eso es que el Señor habló tanto a los discípulos de amarse unos a los otros. Y eso es importante, que nosotros seamos modelo en nuestras relaciones con los hermanos y todo eso. Porque imagínense usted, si los discipuladores que tenemos son gente que no se aman unos a otros, son gente que viven con rivalidad en demás miembros de la iglesia, entonces de los grupos de discipulados lo que no va a surgir son divisiones. Entonces necesitamos enseñar a la gente que hay que ser modelo en las relaciones, en relacionarnos unos con otros, en de verdad amarnos unos a otros y ayudarnos en eso. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses en el versículo 9, acerca del amor fraternal, no tengo nada que enseñar, porque ustedes mismos lo han aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y ese es muy importante para el discipulador, ¿ok? Y debe haber también ser modelo en el trabajo. En el trabajo. Eso está en el versículo 11. Dice que procuréis tener tranquilidad, ocupando en vuestros negocios, trabajando con vuestras manos, conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Modelo en nuestra vida laboral. Es decir, personas que tienen equilibrio, sin afán, personas diligentes, personas honradas. Mira, es algo muy interesante, porque muchas veces nosotros cometemos el error que decimos, vamos a poner a discipular a los nuevos creyentes, al hermano aquel que ese no tiene trabajo, ese sí tiene tiempo. Ese no tiene trabajo, ese no tiene nada que hacer, vamos a ponerlo a discipular. Esa es la peor decisión que uno puede tomar en la vida y en el ministerio. Poner a discipular a la gente que no tiene nada que hacer o poner a discipular a la gente que no tiene trabajo. Mire, lo importante de la gente que trabaja. Usted sabe que, por ejemplo, un médico tiene influencia sobre tanta gente y la gente le admira por su trabajo, por la manera como trabaja, por su diligencia, por su conocimiento y por todo. Y cuando uno trabaja, los mejores discipuladores son la gente que no tienen tiempo. ¿Ok? La gente que trabaja.
Esos son los mejores discipuladores. Porque la gente que trabaja, la gente tiene una reputación, tiene un testimonio. Los que son buenos trabajadores tienen un testimonio, una reputación y llegan a tener influencia sobre muchas personas. Y no solamente eso, sino que ellos saben el valor del tiempo. Ellos saben el valor del tiempo, ellos saben valorar el tiempo de las demás personas y ellos van a ser muy buenos en toda esa parte. Yo tengo un amigo en Estados Unidos, el doctor Lynn Brister, cuando él estaba en su clínica, y él era un buen discipulador y sin tener mucho tiempo. Pero él, imagínense, con todo el trabajo que él tenía, él era un buen discipulador. Pero mucha gente, entonces, el que no trabaja, el que no hace nada, usted lo pone a discipular y él no valora el tiempo de los demás. Como él nunca ha tenido responsabilidades, entonces él le dice, mire, mañana voy a ir a las 9 de la mañana y llega a las 11 o llega a las 2 de la tarde. Y la gente dice, hermano, yo lo esperé a las 9. Ah, no, yo creía que usted estaba aquí todo el día. Como él no hace nada, él cree que todo el mundo es así, ¿no? Usted sabe que ahorita la gente no tiene tiempo. La gente está muy ocupada en todo. Entonces, nosotros también tenemos que ser buenos ejemplos, modelo en la vida laboral, en la parte del trabajo. Eso es muy necesario. Entonces, el discipulador tiene que ser modelo en la vida cristiana. Tiene que ser el modelo para el nuevo creyente. Y nosotros necesitamos tener buenos modelos. Y si usted va a formar discipuladores, tiene que enseñarle eso. Porque tiene que tener buenos modelos en su vida espiritual, modelos en su familia, modelos en las relaciones con los demás y modelos también en su vida laboral. No le vaya a pasar como una mujer que fue a discipular a otra y entonces la mujer llegó y la discípula empezó a llorar porque tenía muchos problemas en el matrimonio y empezó a llorar y a contarle todos los problemas que tenía en el matrimonio. Y entonces la discipuladora también empezó a llorar y las dos se pusieron un mar de lágrimas ahí. Y entonces la discípula le pregunta a la discipuladora, ¿pero por qué estás llorando? Y entonces ella dijo, es que a mí me está pasando igualito que lo que tú estás viviendo. Entonces imagínense, las dos tenían problemas en su matrimonio. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser modelo. Si el ser discipulador nos exige que nosotros tenemos que crecer y que nosotros tenemos que mejorar en todas las áreas de nuestra vida, esa es una buena razón para luchar y para crecer y para mejorar lo que tengamos que mejorar, porque nosotros somos un modelo. Nosotros tenemos que modelar la vida de Cristo. Porque Pablo le dijo a los discípulos un día, le dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y así él se estaba presentando como modelo para ellos. Cuando Pablo decía, Timoteo es como yo, tiene el mismo ánimo, porque él era un modelo para eso. Y nosotros tenemos que ser el mejor modelo para los discipuladores que vienen y para los discipuladores que nosotros estamos formando. ¿Ok? Bueno, ahora tiempo de compartir. ¿Ok? Tiempo de aportes y de preguntas. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. ¿Quién va a participar? Ok, ya, está abierta la participación. Ajá, desde Guatire. Dele, Josué, está abierta. Ajá. No, es un tema muy importante, el tema de ser ejemplo. Eso es un desafío para todos nosotros. Siempre es bueno recordar que en el desafío de ser ejemplo y de dar ejemplo, nosotros debemos recordar también que al mismo tiempo
no estamos exentos de tener nuestras carencias, nuestras necesidades. Y qué bonito es cuando aún en medio de esa realidad podemos reconocerlas y superarlas. Y aquellos que estamos discipulando y preparando pueden ver que nosotros no somos seres perfectos, somos seres también quebrables, pero que tenemos la disposición, tenemos el deseo firme de siempre crecer, siempre desarrollar una vida y un corazón enseñable, donde podamos juntos crecer. Eso es muy importante. Entonces, ese es un reto para todos, sin duda. Y esta lección nos ayuda a eso, a pensar en la importancia de ser ejemplo, aún en medio de nuestras imperfecciones, marcar la diferencia de querer superar, de querer crecer, de querer avanzar. Eso deja grandes lecciones de vida, no solamente para el que está discipulando, sino también para el que es discipulado, y él va a aprender a mirar la vida con esa realidad. Porque el mismo Jesús nos dijo, ¿verdad?, que en el mundo vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, vamos a tener tropiezos, pero lo importante es que confiemos en Dios para superar cada una de estas situaciones y ver que sí se puede ser un cristiano maduro, ser un cristiano ejemplo, ser un cristiano referencia, ser un creyente que nadie tenga de qué señalar, en el sentido de que nos acusen de manera indebida, de manera falsa o de manera, pues, como se dice, injusta, ¿no? Entonces eso nos permite tener y desarrollar creyentes realmente saludables, fuertes y firmes en el Señor. Sí, esa parte es interesante porque uno puede, bueno, la gente debe ver que nosotros somos vulnerables y nosotros no estamos exentos de las diferentes tentaciones y situaciones que tenemos que vivir en la vida, pero tenemos un gran desafío. Y el desafío es que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir caminando con el Señor y tenemos que seguir creciendo, porque nosotros somos llamados como discipuladores y más aún como pastores mentores en el discipulado, que vamos a formar discipuladores. Nosotros tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser modelos y no tenemos que, o sea, en un sentido, darnos el lujo de vivir una vida llena de tantas imperfecciones, de tantas cosas, sin aplicar los correctivos necesarios que tenemos que aplicar en nuestra vida, porque es un gran desafío que tenemos. Ok, pueden continuar. Hermano Lazaro. Sí, Jesús Kobe, dele. Bien, bueno, quiero expresar el agradecimiento de este tema dentro del discipulado, porque no tenemos centro de ninguna de estas cosas que están acá, y ciertamente que nos vamos a encontrar, ya cuando las estemos discipulando, nos vamos a encontrar con muchas de estas situaciones que nosotros tenemos que ser ese ejemplo que realmente se requiere. Entonces, alabo al Señor por esto, y alabo al Señor porque, oye, le dio la inspiración a usted, ¿no?, de tener este tema acá dentro del discipulado, porque realmente debemos ser esos ejemplos que se necesitan para poder, entonces, así de esta manera, enseñar a otros y buscar la solución a otro. Ciertamente cuando viene el nuevo cliente, uno viene buscando una solución en la persona uno, y uno tiene que estar preparado a eso. Claro, uno sabe que es Dios quien va a actuar y es Dios que va a tomar el control de todo, pero normalmente ellos vienen buscando en la persona de uno la solución de eso. Fíjese que gracias a Jesús, por ejemplo, a los discípulos, él les dijo, cuando se quedaron dormidos, que él fue al Getsemaní, le dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. Y ellos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Que muy de madrugada, siendo muy oscuro, él iba a un lugar aparte y allí oraba. Entonces Jesús mismo se presenta como un modelo, como una referencia para sus discípulos. Y eso fue muy interesante. José Daniel, tiene la oportunidad. Buenas noches, pastores. Pues
es un breve aporte que aprendí en el material de siervos transformadores. 2 palabritas, dice hacer y ser. Entonces yo creo que por lo menos eso a mí se me fijó, de que no se trata solamente de hacer, sino también ser. Ser lo que estoy haciendo. No solamente, como usted dice, decirle a los discípulos que ellos deben orar y nosotros no oramos. O como algunos religiosos dicen, no, pues, yo soy pastor cuando tengo la corbata y cuando me quito la corbata, entonces yo hago otra cosa. O como los fariseos, el Señor hablaba acerca de los fariseos que decían, el Señor le decía a los fariseos, ustedes hagan lo que ellos están diciendo que hagan, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, creo que la posición correcta que debemos tener nosotros como siervos del Señor es hacer y ser también lo que nosotros estamos enseñando que la gente debe hacer. Sí, ser y hacer. Por eso los fariseos no eran el mejor ejemplo de discipulado. Gracias, José Daniel. José Durán. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Espero todos se encuentren bien. Sí, hermano, es un tema bien interesante. Voy a comenzar un pequeño aporte, pues hablando de lo que he entendido, he revisado, he estudiado acerca de la integridad. Integridad es que mis pensamientos, mis palabras y mi actuar son consonas. Y es el modelo que Cristo ha mostrado y nos muestra en el Evangelio. Y me llamaba la atención con lo que tiene acá en la lección, donde el discipulador manifiesta, no me mire a mí, ve a Cristo. Hermano, la pregunta es clara. ¿Y dónde habita Cristo? Cristo habita en mi mente y en mi corazón. Tengo que reflejar a Cristo. Tengo que reflejar a Dios. Y entender que cuando hay integridad y estoy discipulando, hay bendición. Las personas van a querer recibir a Cristo, rendirse a Cristo. Pero si pretendo engañar a Dios, engañarme a mí mismo, pues no voy a tener discípulos, no va a haber bendición. No le permito al Espíritu Santo que habita en mí mostrar el fruto que él produce. Entonces, estamos llamados a eso, hermanos, a ser el modelo, que las personas puedan ver a Dios, puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y culmino con este testimonio de un hermano en Cristo que me contó una vez un episodio que se le presentó en un supermercado con una persona que se le acercó. Ropas harapentas, con una apariencia indigente. Y el hermano me dice que se le acercó con mucho amor y le escuchó y le tendió la mano y él le dijo, coño, usted es valiente. ¿Y por qué me dice eso? Mire, porque muchas personas, incluso personas con Biblia, yo traté de acercármele y no lo permitieron porque véame, yo tengo esta mano enferma. Ah, no, ¿y qué necesita? No, necesito medicamentos. Espéreme aquí. Dice que el hermano entró y pidió lo que necesitaba y se lo trajo. Y cuando salió, escuchó la persona comentar con otras personas de la calle que estaban ahí. Esta persona sí verdaderamente es un enviado de Dios. Y la pregunta es para nosotros, hermano. Estamos reflejando que somos hijos de Dios, que somos enviados por Dios, por Jesucristo a ser discípulos. Hermano, no hay mayor y mejor modelo que el de Cristo. Y el Señor quiere que lo imitemos. Entonces aquí el desafío es el compromiso mío de vivir a Cristo. Le invito, amado hermano, comprometámonos a vivir a Cristo. Y es como dice el pastor Bermúdez, es verdad. Dios nos llama a trabajar a los flojos. Los que estamos bien ajetreados en trabajo,
nos llama a trabajar aún más. Bendito sea su nombre. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Ok, bueno, es suficiente por hoy. Ya tenemos 4 principios, recuérdelo. Número 1, identifique, reconozca la obra de Dios. Identifique fe, amor y esperanza. ¿Ok? O como hemos dicho, cámbiese los ojos, póngase los ojos así del Señor para ver la obra de Dios en la gente. 2, entregue su vida por los discípulos, como padre, como una madre, como un padre, como un hermano. 3, advierta sobre los peligros del crecimiento, con mucho equilibrio, afirmando a Dios y la obra de Dios. 4, modele el ideal de la vida cristiana. Sea un modelo en su matrimonio, en su familia, en su vida espiritual, en su vida laboral, en su vida social, en sus relaciones. Sea un modelo, un ejemplo. Y vamos, el próximo jueves vamos a tener la lección número 5, que sería enseñe una correcta escatología, con el pastor Aarón Jaspi, la hermana Evelyn y los hermanos allá de Apure. Y la lección 6 va a estar a cargo del hermano José Durán, ¿ok? Y esa lección 6 es desarrolle la actitud cristiana, ¿ok? Así que prepárese, hermano José, para que presente el tema 6 la próxima semana. El tema 7, entonces lo va a hacer la siguiente semana José Daniel Machado, que sería, haga una obra completa. Y el tema 8, queremos que lo haga Julián. Julián, ¿está por ahí Julián Reyes? Julián, ¿puedes reportarte? Eleazar, el 7 es Miguel Boraure. Sí, el 7 es Miguel, perdón, yo dije José Daniel. Pero es que están en la misma zona. Ok. Está allí, pero está calladito. Me confundí. El 7 es Miguel Boraure de haga una obra completa. Y el 8 está Julián. Vamos a ver que se reporte Julián. Sí, Julián. Queremos, Julián, que tú hagas el número 8, que sería establezca un plan para ser discípulo. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad que ustedes están aquí para asignar el libro número 5. ¿Ok? El libro número 5. Aquí está, ok, del libro número 5. Ustedes no conocen el libro número 5, pero el libro número 5 ya se lo voy a mostrar. Los temas que hay. El libro número 5 sería así los temas. Formando una nueva generación de discípulos fieles. A nosotros no hemos podido escuchar a Alexander Montero, ¿verdad? Alexander, ¿estás por ahí? Es que Alexander está muy ocupado haciendo plantando su nueva iglesia allá en Estados Unidos. Sí, sí, estamos por aquí. Estamos por aquí. Ahí está Alexander. Alexander, nos gustaría que tú compartieras esta lección, formando una nueva generación de discípulos fieles. Okay, sería dentro de 3 jueves. A César, ayúdame con la fecha. César siempre tiene el calendario en la mano. Ese sería el jueves 8. El jueves 8 de septiembre. ¿Está bien? Sí. Ok. Sí se puede. Ok, jueves 8 de septiembre. Ajá. La lección 2, ser y hacer discípulos. ¿Quiénes de los que están aquí no han participado y les gustaría hacer esa?
Bueno, pastor, mi esposo y yo participamos hace tiempo, creo que... Ya va, espérese un momentico, que vamos a darle opción a los que no lo han hecho. Nelina Núñez, lo va a hacer hoy, César, regístrala ya. Sí. La hermana Nelina, va a ser Sí. y hacer discípulo. Ok, listo. La lección 3, el discipulado como proceso de transformación. ¿Alguien de los que no ha expuesto le gustaría hacer ese? ¿Ve? No tengo nadie por aquí. Ah, bueno, el que quiere repetir es Francisco Chávez. ¿Quién fue que dijo ahorita que yo hice una hace tiempo, pero quiero hacer otra? Francisco Chávez, sí. Ok, entonces vamos a darle a Francisco Chávez el discipulado como proceso de transformación. Ok. Ok. La iglesia discipuladora. ¿Quién quiere hacer la iglesia discipuladora? Cualquiera Esa de me ustedes gustaba puede... más. Ah, no, pero Francisco, entonces. Bueno, vamos a dejarle a Francisco la iglesia discipuladora, ¿ok? El discipulado como proceso de transformación. ¿Quién quiere hacerlo? Puede hacerlo ya cualquiera de ustedes. El discipulado como proceso de transformación. Ah, para ver. No se anota ninguno. No importa que ya haya expuesto, pero de los primeritos que pusieron, pues. Vamos a escuchar de nuevo a Josué y a... Asígnalo, Josué y Carmen. Josué y Carmen. El discipulado como proceso de transformación. Ellos saben mucho acerca de eso. Entonces, que nos ayude. Este es el 3, Eliazar. ¿Ah? 3. El 3, sí. ¿Ese para qué fecha? 15 de septiembre. No, pero no, tenemos que mover esa para después de los campamentos, César. Exacto. Estamos en los campamentos. Cuando estoy en campamento, estoy desconectado. Ok, sí. Está bien. ¿Cómo crear un movimiento de discipulado en la iglesia local? ¿Quién nos va a hacer esa? ¿Quién se anota? No hay. Ok. Bueno, ya. Dejamos esa entonces. Estamos hasta ahí. No se preocupen. Hermano, prenda su video para que tomemos la foto. ¿Ok? Y les recuerdo el campamento. ¿Ok? Estamos trabajando, estamos en cuerpo y alma preparando lo del campamento. Usted no se imagina cómo están esos hermanos de Brasil que ya alquilando su hotel allá en Panamá porque tienen que quedarse en Panamá un día y todo lo que estamos haciendo para la estadía de ellos aquí con nosotros. Pero hay una gran motivación para hacerlo. Ya tengo algunos pastores que me dijeron, pastor, llegaron a mi casa aquí de Barquisimeto, pastor, mire, queremos inscribirnos en la página y no sale todavía, entonces nosotros ya queremos inscribirnos y todo. Bueno, entonces teníamos algún problema en la página por eso, pero ya hoy se ha solucionado y mañana, si no esta noche, mañana ya sale la opción para que usted pueda prematricularse al Congreso y apartar su cupo. Recuerden lo que hemos dicho. Tenemos la bendición de que los pastores que lleven su equipo, entonces van a ser exonerados de su pago. Es decir, nosotros, por lo menos, los pastores que lleven su equipo le va a salir gratis el campamento. No van a pagar los $25. Van a tener para ayudar a su esposa, entonces, o algún discipulador. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo. Ya estamos preparando todo. Va a ser un tiempo especial. Como yo le dije, nosotros como familia empujamos todo esto del discipulado. Ahora lo estamos haciendo un equipo, pero ahora el campamento va a dar el lugar
para que seamos las iglesias locales que vamos a empujar completamente todo este movimiento de discipulado. Porque las iglesias que van a estar presentes son las iglesias que asumen ese compromiso, que van a empujar ese movimiento de discipulado, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo. Porque bueno, mi esposa y yo, mi familia, podemos empujar, pero no llegamos muy lejos. Y con el equipo de discipulación que tenemos, empujamos y tampoco llegamos muy lejos. Pero ya con 120 iglesias, con 140 iglesias, vamos a empujar y vamos a llegar más lejos, ¿ok? Y eso es lo que queremos hacer con este campamento. Así que no se pierda la oportunidad de estar en el campamento con sus discipuladores. Estamos orando y preparándonos para tener el mejor tiempo posible, lo mejor que podamos hacer. Y haga de esto que va a ser algo, esto va a ser algo cumbre para todo lo que Dios nos permita hacer. ¿Está bien? Entonces prepárese para eso. Bueno, ya puedo tomar la foto entonces. Tómela. ¿No me escuchas? Sí, ¿quién está hablando por ahí? Aarón, Aarón. Ah, bueno. Dígalo, Aarón, tiene la palabra, puede hacerlo. Sí, para la ubicación del libro número 5, ¿cómo hacemos aquí en Apure? Ah, no se preocupen, el libro número 5 se los paso ahorita al cerrar. Ok, perfecto. Gracias, man. Lo pongo lo voy a colocar por el WhatsApp, ¿ok? Okay. Bueno, ya las fotos están listas, ¿ok? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, recuerde orar, hermano. Recuerde orar, hermano. Bueno, está, todo lo que digo se repite, pero haga cada día que usted se levante en la mañana, ore por este campamento. ¿Okay? Solamente el Señor sabe, a veces nosotros mismos no nos imaginamos el significado que puede tener un evento como este. Porque nosotros sabemos que no es el tiempo de recreación y esto y lo otro. O sea, va mucho más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Entonces, lo que esto puede ser y causar en el mundo entero con lo del discipulado. Entonces, ore todos los días por esto. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna otra cosa? Sí, Pastor Bermúdez. Aún estoy en el trabajo y después de la intervención que hice tuve que atender una situación, pero para que me confirme, me toca entonces desarrollar la lección número 6 la semana que viene. Desarrolle la actitud. Sí, señor. Perfecto. Ok. Estamos listos entonces. Si tiene algo más, bueno, yo quiero que la hermana Lesbia haga la oración final, ¿ok? Y ore para que todos esos pastores con sus discípulos vayan para el campamento, Sí, y que ustedes no se vayan todavía para Brasil antes de ir para el campamento. Dele pues. No, yo haga la oración pues. Estoy orando para ir para el campamento. Ok, dele pues.
Señor, gracias por esta noche, gracias Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, gracias porque podemos ver estas lecciones, Señor, que son edificantes para nuestras vidas, Señor. Permita usted, Padre, que verdaderamente seamos esos modelos, esos ejemplos de discipuladores, Señor, a tantas personas que necesitan, Señor, de Cristo y necesitan, Señor, ser edificados también con tu palabra. Sea usted guiando a cada pastor, a cada misionero, a cada iglesia, Señor, a que podamos todos unidos, como dice el pastor Eleazar, todos unidos para llevar adelante este proceso de discipulado aquí en Venezuela y más allá de Venezuela, para que sea usted glorificado, Señor. También, Padre, pido por ese campamento que ha de realizarse, Señor, esos campamentos, que sea usted proveyendo todo lo necesario, usted proveyendo para cada uno de nosotros, Padre Santo, y que podamos ir, Señor, y podamos compartir, Señor, como familia cristiana, como hijos tuyos, y podamos edificarnos allí. Sea usted también guiando al pastor Eleazar, a todo su equipo, a todas las personas que han de venir, Señor, que usted sea permitiendo que todo salga bien para la gloria y honra suya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, puede abrir su